Se nos caga de risa. Bueno, ¿lo podés correr para este lado? Ahí va, nos quedamos ahí. Bueno, este es un libro de Susan Lin que se llama ¿Quién está criando a nuestros hijos? ¿No? Y entonces dice Big Tech, Big Pharma, ¿no? Y la vida de los chicos. Entonces, yo pongo esto, las infancias y adolescencias bailan al ritmo de los algoritmos. Hace tiempo, en el 2010, eso que está ahí arriba, yo escribí un artículo en La Nación que se llamaba Los chicos se parecen más a la época que a sus propios padres, ¿no? Bueno, esto es algo que se ha acentuado brutalmente. Avanti. A ver si podemos. Sí, calma. Ahí. Y después, entonces nos cuesta entender lo que pasa del otro lado. Esta es otra escena clave de la película, en donde el detective, que es el papá de este alumno, va a investigar a la escuela. ¿Qué pasó? Pues se acuerdan que un chico había matado, o sea, se suponía que un chico había matado a una compañera, era algo como incomprensible. Entonces el padre investiga por toda la escuela, va, viene, habla con todo el mundo, qué sé yo. Y el pibe le dice, papá, vení, quiero hablar con vos. ¿Por qué? Dice, pues te veo perdido. ¿Por qué? Dice. Y porque no estás entendiendo, no estás buscando donde tenés que buscar. Entonces, ¿y dónde tengo que buscar? Y entonces el pibe le dice, en Instagram, ¿no? Que es donde estaban todas las señas y los gastadas y las apretadas que se hacían entre los chicos y las burlas que llevaron a que el pibe explote. Avanti. Bueno, este es el caso del pibito del nuestro, ¿no? Del de San Cristóbal, que, que por otro lado no es que quería matar a uno. Él dijo, yo los quiero matar a todos. Hay una película que yo siempre recomiendo que se llama Bang Bang, estás muerto, ¿no? En esa película hay se avecina una masacre. O sea, ahí se dan cuenta un profesor que hay dos chicos que están comprando cartuchos, que están comprando armas, que se dice que esto se viene un quilombo acá. Entonces arma una obra de teatro. Y en esa obra de teatro escenifica una masacre. El que quería matar, en la obra de teatro los mata a todos, ¿no? Él dice, en esta aula todos son carne muerta, dice, dead meat, ¿no? O sea, no son personas, son carne muerta. Entonces, cuando los mata a todos y en la obra los muertos se levantan, ¿no? Es una escena fuerte y le preguntan, dice, ¿por qué me mataste si yo era tu compañera? ¿Por qué me mataste si yo era tu amigo? ¿Por qué me mataste si yo era tu novia, tu celador, tu tutor, tu profesor? Dice, el profesor de gimnasia. Entonces el pibe se levanta angustiado y dice, yo los quería matar, pero no quería que estuvieran muertos, ¿no? Que es la diferencia entre odio y el pasaje al acto, ¿sí? Bueno, ahí está el borde en donde cabalgan muchas cosas de todo esto que estamos hablando. Y en la siguiente es la pibita, sí, sí, Maitena, que se ahorcó. Una pibita que aparentemente estaba todo bien. La anterior, le decían al colegio, primero el pibe había hecho, esta chica dejó señas por todos lados, dejó cartas. El otro hizo todo a escondidas, llevó la escopeta del abuelo, que se la chafó al abuelo, que el abuelo ni sabía dónde estaba la escopeta esa, adentro de una, ¿cómo se llama? Un estuche de guitarra. Y, eh, ¿qué les iba a decir? No quería matar a uno. No quería matar a todos. Era una especie de bronca contra todo, contra el sistema, contra todo, no contra alguien en particular, ¿no? Creo que ese es el punto que empieza a estar muy fuerte. Y Maitena también se ahorcó, tenía amigos, me preguntaban a mí, pero la escuela no tendría que haber detectado señales, qué sé yo, en el caso de Gino se llamaba el chico. Digo, y no, porque el pibe las ocultó de una manera extraordinaria, digamos. Entonces, tampoco se puede cargar a la escuela que tiene que estar. En realidad, el portero de la escuela es el que le saca el arma.
Y yo decía, después lo abraza el, el pibe al portero. Y yo puse el portero ese gana 800.000 pesos. Esa vida le salvó la vida a un montón. Bueno, sigamos. Bueno, respecto a parecerse a la época, entonces los adultos no nos quedamos atrás, ¿no? Rubén, estoy saliendo con la inteligencia artificial. Él pregunta, ¿tiene amigas? Ujú. Avanti. Y esto es una frase, un término de Han, que dice que nos hemos convertido de la evolución del Homo sapiens en Phono sapiens. Entonces, Han dice que el Phono sapiens ha reemplazado al Homo sapiens. La I de iPhone parece cada vez menos significar intelligent phone y cada vez más yo phone. No solo usted está aquí, sino usted es aquí. No en el mundo, no en el libro, en el teléfono, ¿no? Cuando digo lo del libro, me refiero a, en el libro está, en mi libro está, lo de Fahrenheit 451, cuando cada uno era un libro, ¿no? Siguiente. Lo real y real. Esto es Sadin, que acaba de sacar otro libro. Es muy terminante, Sadin. Dice, en el último libro tiene un prólogo que dice de Sadin, dice, lo único que yo puedo decir es que advertí que venía la catástrofe. Yo les advertí que venía la catástrofe. Ese es el prólogo, el epígrafe. Él dice, y ese último libro se llama El desierto de nosotros mismos. La intrusión tecnológica hace que la vida se pixele desde los inicios. El Ixadín cuestiona cómo hemos pasado de tener una relación protésica con la tecnología, que en lugar de ser un aporte, un instrumento, ha pasado a conformar un vínculo existencial, donde parecería que la savia y la consistencia vital de la existencia está cada vez más del otro lado de la pantalla, generando una autosuficiencia esquizoide y aislada, fuente de frustraciones insoportables cuando hay que habitar el campo de lo real. Y él habla de una vida espectral, ¿no? Como que vamos pasando a tener una vida espectral. Yo me acuerdo de una anécdota eh, de un supermercado que estaba una señora pagando una cuenta y la llama el teléfono. Entonces se interrumpe el pago, ¿no? Y la chica, bueno, le reclama que termine el pago. Ahora podría ser al revés. La señora está hablando por teléfono y la manda a la mierda a la chica que le reclama el pago, porque lo más importante no era pagar, sino lo que estaba pasando en el teléfono, ¿no? O sea, como que empieza a haber un giro en relación a esto. Sigamos. Eso sabia está mal, ¿eh? Es la sabia con B corta. La savia de la vida está en las pantallas. Una exdirectora de Meta denunció que la empresa usa inteligencia artificial para identificar adolescentes inseguras y venderles productos en momentos de vulnerabilidad emocional, ¿no? Esto está haciendo todo el tiempo. Sigamos. Meta está condenada a indemnizar a una joven adicta en Instagram, ¿no? ¿Por qué? Ahí avancemos. Dice que se probó en el juicio que las plataformas fueron diseñadas para generar adicción. Infinite Scroll, Autoplay, algoritmos de recomendación, ¿no? La joven comenzó a usar YouTube a los 6 e Instagram a los 9. Bastante bien la carrera de la piba. Sigamos. No se salva ni Roblox. Bueno, ahí se plantea en Roblox la cantidad de gente que se mete en Roblox. Roblox es una plataforma abierta donde entra cualquiera y se arma un avatar y juega. Entonces entra cualquiera y arman como situaciones. Hay un video, no me acuerdo dónde está en Instagram, creo que es de una prueba que hacen, le dan a una chica, tiene que hacer un diálogo con 10, unos 20 candidatos, y solo comunicarse por el teléfono, y los candidatos están todos con máscaras. Entonces, ella tiene que, de acuerdo al diálogo, seleccionar cuál le parece que sería el chico que más le gusta, mejor le cae, que más afín a ella es. Entonces, de acuerdo a los diálogos, va descartando, 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 hasta que queda uno. Ese uno se saca la máscara y es un tipo grande. Entonces le dice, no te preocupes, yo soy un actor, ¿no? Pero la engañó, empaquetó.
Sigamos. Bueno, bueno, y esto es más viejo, pero me gusta. Es el profesor, creo que se llama la película, de Brody. A ver, ponela a ver si se escucha. Ahí. Eso se tenía que ver. Ahí habla de los varones que piensan que las chicas son objetos a violar, a cagarse en ellas, a humillarlas. Claro, ahí él dice, ay, me encanta la palabra que usa, dice marketing holocaust. Es un holocausto del marketing, dice él. Bueno, sigamos. Sí, sí, sí. Han correlaciona la infocracia con la idea de inconsciente digital. Los datos masivos y la inteligencia artificial permiten al régimen de la información, infocracia, influir en nuestro comportamiento a un nivel que está por debajo del umbral de la conciencia. El régimen de la información se apodera de capas de comportamiento prereflexivas, impulsivas, emotivas, que preceden a las acciones conscientes. Su psicopolítica, guiada por los datos, interviene en nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ella, escapando a las aduanas parentales en muchos casos, o encontrando también en los padres socios más o menos cómplices de esta situación. Sigamos. Leandro Gabilondo dice, la cantidad de información que recibimos por día nos explota el cerebro en cámara lenta. El corazón, hecho una pasa de uva, resiste como puede, soporta el mandato feroz de no parecernos a lo que odiamos, ¿no? Es notable Gabilondo las cosas que escribe. Lo gracioso de Gabilondo es que en una presentación estaba la esposa. Entonces estaba muy emocionada y le avisó, porque yo usé, van a ver que ha ido a dos o tres. Y en otra después vino él. A ver, sigamos. Bueno, entonces más allá del principio de placer está el goce, digamos. Este libro es muy viejo, de Neil Postman, Divertirse hasta morir. Esa diversión abre nuevas versiones y diversiones que descarrilan por el lado del goce. Hacer cosquillas hasta llorar, cortarse para aliviar, dañar para experimentar, divertirse hasta dañar, matarse sin morirse o divertirse hasta morir. Sigamos. Esta es una anécdota real. La seducción algorítmica borronea bordes entre las cosas y su representación en las pantallas. La dicotomía entre la versión real y la pixelada se diluye. Llega el papá al consultorio y me dice, ¿sabés lo que me dijo mi hijo recién? No. Dice, dejé pasar una señora por delante del auto, podría ser acá en la salida de, de SAP, y él dice, papá, si atropellamos a esa señora, ganamos un bonus de 1000 puntos. Así que, digo, ese es el desdibujamiento y la desrealización, ¿no? Yo digo, si cuando yo lo mato, ¿se muere? ¿No? Esa es la cuestión. Como dice, yo los quería matar, pero no quería que estuvieran muertos. Ahora, pero si yo los mato, ¿se muere? ¿Tiene otra vida? ¿Tiene 5 vidas? ¿Cómo es? ¿No? Sigamos. Bueno, esto es extraordinario. Una pareja tatuó a su bebé recién nacido para un concurso de un influencer. El estrella prometía un departamento como premio. El video generó un repudio mundial y las autoridades investigan a los padres. O sea, el bebé ya no viene con un pan bajo el brazo, ahora tiene que venir un departamento. ¿No? Un diario alemán decía, pague el GPS y déle una oportunidad a su cerebro.
La adaptación perpetua a lógicas impulsadas principalmente por la industria de los datos y la inteligencia artificial y la renuncia a la creatividad humana van ahora de la mano. El desafío actual pasa por impedir que esta automatización, cada vez mayor, evite que se releguen otras formas de la inteligencia y la sensibilidad. El desafío hoy es evitar que la inteligencia artificial organice nuestra propia inutilidad. Por ejemplo, de un paciente periodista. Entonces, en un momento dado, hace un año más o menos, apareció el chat GPT, así se multiplicó, y él veía que todos sus compañeros metían las notas en chat GPT. Entonces él empezó y cuando recibe la nota que mandó, dice, esto es espectacular, dice, ¿no? O sea, quedó como endiosada la producción del chat. Con el tiempo, y charlando obviamente con él, se dio cuenta de que había un montón de cosas que él podía modificar de esa nota del chat GPT y ponerle, digamos, su sello, su firma, su estilo. Ahora, por ejemplo, hay detectores en las escuelas. eh, Cuando un chico presenta un trabajo, el detector detecta cuánto hay de inteligencia artificial en el trabajo. Se acepta hasta un 10%, ¿no? No sé si en todas las escuelas, pero en muchas. Bueno, entonces el desafío es evitar que la inteligencia artificial organice nuestra propia inutilidad. Vamos. De papá lo sabe todo, ¿no? Era la serie de cuando yo era chico, Father Knows Best. Ah, no tengo respuestas para todo, hijo. Y el pibe le dice, toma, acá están. Sí. Y tampoco está bueno ponernos tan inútiles. Desde que te vi, etcétera. El pibe dice, otro vago. Dale. O tan autómatas, ¿no? Hábleme de su infancia, la infancia del robot. Pero sabemos que la historia del chat GPT y de los está aprendiendo en montones de chicos y jóvenes y adultos y es una especie de eh, antídoto a la soledad. La gente dice que esto tiene que ver con que se siente sola, lo cual es una gran verdad. Y a la vez hay una dificultad enorme para estar solo, para poder estar solo, ¿no? Como que todo el tiempo uno tiene que estar, ¿no? Entonces, y si no estoy, y si estoy solo, tengo que llenarlo con algo. Sigamos. El término inconsciente digital se refiere entonces a la influencia que la tecnología, las redes sociales y los algoritmos ejercen sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, de manera sutil, seductora y a menudo fuera de nuestra conciencia. La digitalidad está creando una nueva forma de inconsciente, donde las huellas digitales, los datos, afectan la forma en que nos percibimos y nos relacionamos con el mundo. Las tecnologías digitales nos moldean. Podríamos decir que partes del ideal del yo, del super yo y el yo ideal se digitalizan y se convierten en carne de clics. El zumbido constante de dispositivos, redes sociales y plataformas digitales creadas para el exceso no es fácilmente ligado por el principio de Pascal, sino que más bien alimenta un más allá de goce. Un goce que incide en los modos de lazo consigo y con los otros. Sigamos. Hoy enfrentamos el desafío de comprender cómo la tecnología redefine la estructura del inconsciente y el lazo social. Por ejemplo, cómo inciden los algoritmos y pantallas precoces en la apropiación del lenguaje. ¿No se ve el estadio del espejo interferido por múltiples interfaces digitales? ¿No nos deberíamos entonces preguntar preguntas sobre la formación del yo? Sigamos. Bueno, acá está Sewell, que es el que se mató después de hablar con Daenerys, que era el, el, el chat con el cual él hablaba, que se suponía era un personaje de Game of Thrones. Después está, tenía 14 años, ahí viene otra, la siguiente, que era un poquito más grande, Sophie, 29 años. Y se acuerdan de Her, la película, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica fundamental del chat en relación al diálogo? Es que no cuestiona. El diálogo respalda, pero no te hace preguntas, no te mete en conflictos y tampoco te frena, que es lo que pasó acá. El de Her la llevaba al picnic con los amigos.
Pero por lo menos en ese caso él pudo hacer el duelo. La película termina como que hace el duelo. Acá no. Sigamos. Y entonces esto que dice Gabilondo, dice, las palabras parecerán iguales, pero sin el soporte humano no son lo mismo. Y él dice, y hasta ahora que yo sepa, no existe mayor certeza que un latido, le pese a quien le pese. Digitalización sin mundo, sin gusto y sin cuerpo. Ven esa imagen, ¿no? El helado en el teléfono. Después de la pandemia, se ha perdido el gusto por la vida, digamos. No solamente por el síntoma de disgeusia que traía, sino algo más que eso. Por eso yo no traje el libro que es el de Después de los barbijos, pero tiene que ver con eso, con el impacto que ha dejado la pandemia en nosotros. Calmels destaca que los adultos en crianza cumplen una función corporizante. Cuando la presencia parental no es eficaz en esa función corporizante, las pantallas cumplen una función de prótesis. Esas prótesis son maquinales, casi robóticas, y los que se refugian en ellas funcionan como aparatos. Y con esa palabra se los describe a veces más que como subjetividades en relación. Las pantallas no tienen gusto a nada. Sigamos. Heidegger describe el pensamiento como un oficio manual. Quizás el pensamiento, dice él, sea también como la construcción de un armario. En cualquier caso, es una obra ejecutada con las manos. Bueno, esto es una historia que viene de Engels, que decía que las manos crearon el cerebro, ¿no? Y Hahn dice, la mano hace del pensamiento un proceso de todo punto análogo. Heidegger diría que la inteligencia artificial no piensa porque no tiene manos. No vivimos en una sociedad disciplinaria, sino en la sociedad del consumo, que vuelve todo consumible. Incluso la relación que tenemos con las imágenes violentas es pornográfica. En las películas y los juegos de ordenador nos entregamos a fondo a la pornografía de la violencia, que convierte incluso matar en un asunto indoloro. Por otro lado, eh, yo creo que la inteligencia artificial no debería llamarse inteligencia, porque en realidad no es inteligente. La inteligencia artificial lo que hace es seleccionar entre lo que ya está. Eh, es como una especie de trae, es como trae el peso del pasado, de lo ya dicho, de lo ya escrito, de lo ya pensado, y lo combina. Claro, mientras que el pensamiento sería, en todo caso, algo parecido a mirar lo que se me ocurrió. Nunca lo había pensado antes. Pensar es eso. Lo otro es rumiar. Pensar es alumbrar algo no pensado antes. Entonces, eso sería el pensamiento. La inteligencia artificial no hace eso. Sigamos. Bueno, sí. La infocracia en el plano técnico digitaliza la información, en el plano sociocultural incide en las decisiones y elecciones ideológico-políticas, en el plano de la singularidad se inscribe pulsionando, afectando representaciones previas, alimentando el lado autoerótico y narcisista del yo ideal, insuflando el lado superyoico del ideal del yo. Además, entonces, de los arrorroes y los mimos, además del nombre propio y del linaje, lo que se escribe acríticamente son las marcas del marketing, lo maquínico y algorítmico. La intensidad y la literalidad prevalecen sobre la sensibilidad. Y el humor, bien gracias. Los datos hacen marca, literalizan, pulsionalizan y desbordan. Digamos. En esa adolescencia, Han dice que las energías libidinales se apartan de las cosas para ir a las no cosas. Nos hemos vuelto todos infómanos, dice, fetichistas de la información y no de las cosas. El infómano es la última versión del narcisista, cada vez más dependiente de lo que da certezas afirmativas sobre el valor de sus opiniones, sus consumos y sus hábitos expuestos a cada instante y sin sospechas de negatividad. Las redes sociales nos retribuyen a cambio de usufructuar nuestros datos el narcisismo que es distribuido sobre usuarios cada vez más segmentados, filtrados y moldeados por esa lógica narcisista de las redes que nos repite que somos o tenemos que ser las mejores versiones posibles de nosotros. Sigamos. Si no somos eso, tenemos que tirarnos al tacho. Entonces, el recorrido sería ciudadano.
antes y lo que queda de eso en nosotros. Guiado por el ideal del yo, su meta son los ideales, las reglas, las normas. Es un sujeto obediente. La pregunta al niño ciudadano es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Porque el niño ciudadano es un proyecto. Consumidor, está guiado por el yo ideal y su meta son las cosas. Es un sujeto dependiente. Tipo Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. El infómano está guiado por la digitalización del yo ideal y su meta no son las cosas, perdón, son las no cosas de una vida pixelada. Un sujeto al borde de lo adictivo. O la mejor versión de esto, o, perdón, o la mejor versión de mí, o esto no es vida, ¿no? Sigamos. Las redes han logrado la creación de un esperanto social, un idioma que comparten quienes hablan diferentes idiomas y habitan diferentes mundos. A través de ese logro se convierte en un dispositivo de regulación de la vida afectiva, en competencia con la educación tradicional, valores, ideologías, religiones y otras pertenencias. Un banco de intimidad paradójicamente destinada a la exposición pública, en el que quien abre una cuenta deposita amistades que le devengan como interés una estable y gustosa aceptación social. ¿No? Somos como banqueros en las redes. Obviamente no siempre favorecen la comunicación. Facebook o Instagram son como álbumes de fotos que relatan una vida a través de imágenes y comentarios. Se va pasando del escribir al exhibir. Dice Virginia Woolf. Es curioso el escaso sentimiento de vivir que tengo cuando mi diario no recoge el sedimento. Y ahora podemos decir, es curioso el escaso sentimiento de vivir que tengo si las redes no recogen y multiplican mis imágenes y no me devuelven la sensación de existir, porque recordemos que de existir para alguien se trata. Bueno, algoritmos sin fin es como tienden a reforzar los prejuicios y a meter todo el tiempo imágenes idealizadas cuya comparación dañosa con la realidad ametralla la autoestima. Y la autoestima hackeada duele. El exhibir deja la autoestima en manos de redes que no ofrecen red. Bueno, lo que habla UNICEF de la cantidad de el impacto de la tecnología, el 95% de los adolescentes está registrado en alguna red social y la cantidad de problemas de salud mental que trae, agresividad, tics, bueno, aislamiento, alteraciones emocionales, bajo rendimiento académico, falta de memoria, todo lo que ya sabemos. Sigamos. De nuevo, Gabilondo dice, la pantalla, un charquito que parece que protege, y él dice, una lágrima se me cayó recién. Es un charquito de ansiedad que sobrevuela esta época y protege como puede la investidura de mi tristeza. Sigamos. Y acá es de eh, el final de adolescencia, cuando el padre ya está enterado de que al pibe lo condenaron y él dice en una escena muy dolorosa, lo siento, hijo, debía haberlo hecho mejor, ¿no? Y él tiene un diálogo con la esposa. Y la pregunta que hacía un amigo, Martínez Mude, diciendo un trabajo, ya, y no es lo que hacemos todos, que el chico está en el cuarto con la computadora y nosotros estamos charlando en el living, y para los que tienen cuarto y living, ¿no? Pero bueno, eh, hay algo, como digo, de lo que se pasa bajo el radar, que creo que es lo más grave. Y Gabilondo de vuelta dice, uno de los errores graves de nuestra generación fue poner a la ironía en el pedestal de los recursos. En el brillo de ese puchero fermentaron podios morales, intelectuales y sociales. Nadie se rescató. Calladita, la frivolidad nos rompió la jeta. Y aquí estamos, riéndonos de todo, con una tristeza insoportable, ¿no? Sigamos. La discusión
Bien, entonces, entre si es prohibir o no prohibir, bueno, tiene un montón de limitaciones la prohibición, formas de escabullirse. Por supuesto que hay modificaciones posibles. Yo, por ejemplo, esto sería una atrocidad decirlo acá, pero TikTok en China es distinto. Y en China, en vez de WhatsApp, hay uno que se llama WeChat. En WeChat está controlado por el Estado. O sea, si vos en WeChat pones una puteada, te interfieren. No podés poner puteadas. Para ser influencer en TikTok en China tenés que acreditar conocimiento sobre el tema sobre el cual vas a hablar, ¿no? Es una intervención que acá sería, imagínate a Milei, un estatismo feroz, una cosa monstruosa que no te deja libertad. Bueno, sigamos. Donde no hay bordes, no hay cuidado. Gmail no cierra el viernes y abre el lunes. TikTok no corre hasta las 22. Por lo tanto, los bordes no les van a poner el algoritmo, no los va a poner, siendo algo que se tiene que construir desde familias y escuelas en consenso con chicas, chicas y jóvenes. Momentos de conexión y momentos de desconexión, acuerdos según la edad, autonomía progresiva y presencia adulta de la escucha, la pregunta y el diálogo. Eso es crianza digital. Una siente, la mamá de un chico decía, al final dice, la vida es un largo diálogo con los padres, ¿no? Entonces yo le decía que la vida pasa de ser de un largo diálogo con los padres o con los pares a un monólogo con las pantallas. Entonces, para ir concluyendo, Internet no es solo una herramienta, es una fábrica de subjetividades. Ha convertido el deseo en dato, la palabra en clic, la identidad en perfil. Ha creado una cultura digital que impulsa vínculos impensados y promueve un consumo constante al segmentar la información. Conecta, fragmenta, vende, estimula, captura datos, los transforma en patrones y nos devuelve una versión de nosotros mismos simplificada, vendible, manipulable. Nos entrena, nos etiqueta, nos construye. A través de videojuegos, publicidades y redes sociales, la cultura digital no solo entretiene, modela, educa sin escuela, atrapa seductoramente sin barrotes. Sus patrones se convierten en nuestros patrones y es con los más jóvenes donde esa pedagogía invisible se vuelve más feroz. Los algoritmos no son neutros, son los nuevos arquitectos de la subjetividad. Diseñan lo que queremos desear, organizan nuestros vínculos, dictan nuestros pensamientos y lo hacen con una eficacia quirúrgica mientras creemos estar eligiendo. Así, chicos y chicas crecen entre luces y sombras, enredados en una trama que promete conexión. Entre datos y marketing se juegan los datos, los lazos, la subjetividad, la posibilidad misma de ser con otros. Tenemos que ver las luces, pero también las sombras, y preguntarnos qué queda del lazo, del juego, del deseo, cuando todo se vuelve dato. Porque las redes de datos no tienen manos, y entre tantas redes, paradójicamente, muchos se quedan sin red. Siguiente. Y también me parece útil, como le pasó al papá detective, esta frase de Clarice Lispector que dice, no entiendo. Esto es tan vasto que supera cualquier entender. Entender es siempre limitado, pero no entender puede no tener fronteras. Siento que soy mucho más completa cuando no entiendo. No entender del modo en que lo digo es un don. No entender, pero no como un simple de espíritu. Lo bueno es inteligente. Lo bueno es ser inteligente y no entender. Es una bendición extraña, como tener locura sin ser demente. Es un manso desinterés, es una dulzura de estupidez. Solo que de vez en cuando viene la inquietud, quiero entender un poco. No demasiado, pero por lo menos entender que no entiendo, ¿no? Bueno, ahí esta es una señora que es, no está aquí el nombre, es de, Sonia Livingston, que habla sobre cómo cambió, digamos, la cosa fantástica cuando apareció Internet, que pensamos que iba a ser una maravilla y cómo de repente se nos empezó a poner como más densa, ¿no? Y ella dice, ¿qué rol deberían tener los
propios niños y adolescentes en la elaboración de políticas públicas digitales. ¿Hay experiencias concretas de participación significativa que te parezcan ejemplares? Dice, este es el enfoque basado en derechos. Cada vez que alguien los consulta, tienen cosas nuevas y desafiantes para decir. Tiene una versión de primera mano de lo que está pasando. Tiene una lista de consejos sobre cómo Instagram, TikTok o YouTube pueden ser más seguros y emocionantes, dice ella. Avanti. Y entonces estamos ante la situación de abrir claros y abrir puertas. Como dice Miriam Reyes, parece que una puerta muy pesada comienza a entreabrirse. Solo entonces veo que es una puerta, ¿no? Sigamos. Quizás de a poco, esto se llama nosotros otros, descubramos dónde podría estar esa puerta que podamos entreabrir. Y tal vez con esas luces y capacidades nos animemos a citarnos con los que seremos en alguna esquina del futuro. Porque finalmente lo que viene no somos otros que nosotros, pero un nosotros otro, en la medida en que tal vez ya no nos reconozcamos a nosotros mismos. Ese nuevo nosotros, no sin poesía, es lo que necesitamos para evitar ese otro tiempo, ese futuro aún indescifrable, irreductible, frente al cual estamos intentando orientarnos, y en el que seguiremos dando batalla y abriendo puertas. Pasa ahora el siguiente, que es un ejemplo de... Hay varios parlamentos de chicos en distintas ciudades del interior. Este no es exactamente tan bello, el de Villa María es un poco más chiquito, pero la idea es esto, dar participación a los chicos y jóvenes en las políticas públicas, sobre todo en estas, sí, que les atañen directamente, desde un lugar adulto. Dice, no, no puede hacerse seriamente una política pública sin escuchar sus voces y sus propuestas que tal vez nos sorprendan. Ellos también son otros a los que tenemos que escuchar. Listo. Uy. Bueno, acá tendría que estar Eleonora, pero está enferma, sintiendo mucho no poder estar acá. Nos mandó el texto y yo lo voy a leer. Bueno, Eleonora, no tengo acá su currículum, pero Eleonora es miembro titular de SAP con función didáctica. em, es profesora de seminarios o ha sido profesora de seminarios en SAP. Ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de psicología. Ha dirigido el Instituto de SAP y bueno, especialista en niños y adolescentes. Trabaja con niños y adolescentes. Participa de la Comisión de Niños actualmente. Bueno, Em, así dice Eleonora, así como en el texto rinde tributo a las raíces heredadas y a la responsabilidad generacional, sumo y destaco la importancia que han tenido los analistas históricos en dejarnos un legado tan valioso como el juego, como acto de creación, simbolización e instrumento de nuestra práctica analítica. También los estudios posteriores actualizaron, enriquecieron e innovaron sus alcances. Quiero señalar que Juan recrea con compromiso y creatividad esa línea de continuidad, acuñada por una vasta experiencia en el trabajo con infancias, adolescencias y familia. Trae recortes del amplio mundo de la cultura sin eludir, por el contrario, el mundo digital que es trabajado en diversos formatos. Y algo más, son pocos los analistas, adultos maduros que continuamos trabajando con niños, abriendo las puertas para que entren a jugar y para que ellos salgan a jugar.
Voy a ir siguiendo el artículo usando las ideas del autor que motivaran algunas propias, apoyado en imágenes y relatos de series y en comentarios de una Nobel de literatura, y dispara esta frase: la vida se pixela desde muy temprano. Ciertamente, la vida entre padres e hijos es tempranamente invadida por la tecnología, así como la cultura general que recibe las nuevas generaciones dista de ser una herencia humanística. Un nuevo modelo identitario, los influencers, copa el mercado con una oferta que captura a niños y a jóvenes, enseñando a los pequeños a jugar a través de tutoriales y a los adolescentes a tener 1 millón de seguidores. Movimientos estos que validan lo digital falseando la realidad. Muestran la inmediatez y la velocidad como caminos certeros, sin pararse a pensar la ruta que desvía hacia una adictiva soledad. Una mala jugada arroja a los más vulnerables a perderse en las calles, a otros a buscar en los consultorios públicos y privados una salida posible para enfrentar el sufrimiento y el vacío, y el recurso para doblegar la compulsión. La savia se mudó al otro lado de la pantalla, titula uno de los apartados del texto. Los nutrientes digitales ofrecidos a edades muy tempranas tienen consecuencias en el desarrollo y en la construcción de la subjetividad. Cabe destacar que una gran mayoría de padres y educadores atentos observan y se ocupan en presencia de las crianzas, y ello aún genera la ilusión de una vida no pixelada. La salud pública, ya afectada profundamente por la pandemia, es aún más castigada por las políticas sanitarias en vigencia, abriendo un surco cada vez más hondo entre los sectores vulnerables y los privilegiados. La fuga a la fantasía encontró en el metaverso un aliado capaz de borrar la línea entre el mundo físico y el digital. El filtro en las redes, el filtrado adulto, el filtro individual. Conlleva a preguntas y respuestas que parecen obvias, tales como: ¿en manos de quién está el filtro? ¿Cómo estamos involucrados en esta serie, en la que nuestra disciplina atañe? Juan nos trae con Malena de 14 años un valioso recorte clínico. Lo leo. Malena quería conversar y conocer gente desconocida, y para ello se lanzaba temerariamente a vincularse y también exhibirse en redes donde había personajes que ella no podía valorar. Y de repente se encontraba envuelta en situaciones que tampoco podía manejar. La necesidad, el deseo y también compulsión a veces a exhibir lleva a la exhibición y a una exposición alimentada por su sí mismo y valioso espíritu de aventura, pero que en un espacio sin bordes y sin red como las redes pueden llevar a situaciones como pudieron ser altamente nocivas. Condensado relato que abre vías fértiles para compartir. Por un lado describe aspectos de la naturaleza adolescente, tratar con lo desconocido y aventurarse para ello. Y por otro lado, los modos y movimientos biológicos pulsionales para emprender ese recorrido. Entonces aparecen series no ficcionales como la necesidad, el deseo, la compulsión. Vínculos que exponer el par, exhibicionismo, voyerismo y los bordes psíquicos, tópicamente hablando, con los que cuentan niños o adolescentes para enfrentar el desarrollo vital en periodos de la vida de mayor nivel de dependencia de los adultos, padres, educadores, sociedad, entre otros. Las citas también a otros autores acompañan y nos ilustran al poner al desnudo la mayor de las redes, la del desinterés por el otro humano, lucrando con la ganancia de poder de algunos pocos y la pérdida de la mayoría. Se reniega de los efectos nocivos de la oferta mercantilista que promueve cuanto más veloz y mayor tecnología, mejores resultados, esquivando regulaciones y el tratamiento seguro
de los medios digitales, digitalizando lo humano cuya condición originaria es vincular. ¿Qué pasa dentro de nuestros consultorios? Sesiones presenciales, sesiones virtuales, encuadres en intervención, uso del IBAN, temas que quizás puedan formar parte de otro encuentro. En ocasiones tan críticas como la pandemia, la tecnología ha aportado un salvoconducto para mantenernos juntos de alguna manera. Muchas veces nuestra imagen pixelada, desdibujada de nuestra práctica, en nuestra práctica clínica, aún así el esfuerzo humano por salvar las fallas tecnológicas otorgó a esa experiencia los signos vitales necesarios para atravesar tamaña catástrofe. Y marcó sin duda un salto cualitativo en el uso y también en el abuso de ese recurso. El celular es otro de los puntos de debate. Lo primero que me apareció es una anécdota personal. Al salir de mi casa y luego de llegar a destino, no encuentro el celular en ninguno de los espacios posibles. En cambio, me encontré con una de esas emociones terribles, el pánico, y me dije a mí misma, lo perdí todo. En un instante de tranquilidad pensé, lo dejé en casa. Pedí un teléfono y llamé para corroborar. El objeto estaba a resguardo y yo aquí aún estoy, aunque no sea presencial. Esto sirve a referencia de el FOMO, miedo a perderse algo o quedarse fuera de algo. Confieso desconocer esta sigla y también cierta incomodidad al respecto del uso de siglas para hablar. Tengo la sensación de una nueva jerga que tecnifica nuestro intercambio. Escucho muy frecuentemente su uso en los medios educativos que cosifican niños y padres con diagnósticos siglados. El celular como objeto narcisista o autista y tótems religiosos es recogido por autores citados que suban nuevos atributos a las categorías de objeto en psicoanálisis. Los riesgos de la hiperconexión digital y el avance de la inteligencia artificial son señalados para avanzar en un debate ético y en las políticas públicas. Por último, Juan Bassen lúdicamente abre el juego y nos convoca a dar de nuevo, en la búsqueda de un camino que no se desligue de lo esencialmente humano. En sus palabras, la construcción de una ética en donde la sensibilidad por la alteridad predomine y no sea la pantalla sin contrapesos las que erosionan lazos y sensibilidades. La transferencia intervenida es la última jugada del texto. Claro el as de espada y como buena esgrima, Juan pixela la transferencia para seguir jugando. Muchas gracias, Juan, por este texto tan enriquecedor. No le podemos decir nada, podemos porque va a escuchar la grabación, así que le podés decir lo que quieras. Bueno, estamos listos para escuchar preguntas, comentarios, reflexiones, los que están en el Zoom y los que están acá presenciales. Yo para ir aflojando un poquito, les cuento ayer una pacientita de 14 años que vuelve de campamento muy enojada porque se sintió muy excluida y la pasó muy mal. Y me dice, odio a todos, los quiero matar a todos. Realmente entendí lo que hacen los chicos cuando matan a todos. Yo quiero matar a todos. Pero ahora me decís, ¿cómo hago para sacarme este odio de adentro? Decime algo, ¿cómo hago? Lucas, ¿tenés teléfono? Hola, hola, sí. Bueno, eh, gracias por la presentación y el texto que lo teníamos precirculado, Juan. Es muy impactante realmente y bastante desesperante lo que estamos viviendo. Y un poco me hace pensar, habiendo ya tanta evidencia, cómo seguimos, ¿no? Cómo seguimos no solo en los consultorios, sino como sociedades, teniendo que tomar acciones políticas en contra de esto. Y, y fundamentalmente buscando regulaciones, porque no se trata
No creo que sea posible que dar vuelta a la página hacia el lado anterior, volver hacia atrás, sino generar algún tipo de regulaciones. Me hace pensar que en las etiquetas de los cigarrillos empezaron a aparecer las leyendas de esto puede causar cáncer, bueno. ¿Cómo? Y unas fotos terribles, claro. Ahora las fotos las empezamos a tener, y no solo fotos. Eh, Después pensaba, la savia se mudó del otro lado de la pantalla, y hay frases tan perversas como realidad aumentada, ¿no? Que es toda una mentira como la que exhibías en el video de este profesor furioso con las mentiras que nos compramos. Después también, casi como una nueva categoría psicopatológica, pero no intrapsíquica, sino social, esto de em, los quería matar pero no que estén muertos. Un borramiento de diferenciaciones, pero que no ocurre solo en el psiquismo, o en todo caso ocurre en el psiquismo a partir de una propuesta social y permitida, además. Entonces el límite entre lo ficcional, lo real, lo irreal, la vida y la muerte, cosas muy, muy básicas, borroneadas, cuando antes lo podíamos atribuir a la psicosis, ahora no. Me resulta muy curioso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien en el Zoom quiere hablar? Si hay, Débora. Débora, habilítate el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, me parecieron tanto para hablar sobre este tema de lo digital, las plataformas, la IA, muy enriquecedores el texto de Leonora y lo tuyo, Juan. Quería mencionar algunos aspectos que vos ya los mencionaste, pero un poco subrayarlos. En relación a qué es la IA, ¿no? Porque decimos inteligencia artificial, cuando en realidad es un nombre, según algunos, encubridor, porque no es artificial. En realidad es una inteligencia humana que opera con algoritmos. Y esos algoritmos operativizan datos humanos recolectados a través de la historia, décadas, millones de generaciones. Entonces, son datos humanos aportados por la cultura que son operativizados por algoritmos que están en manos de pocas personas, pocas corporaciones, poco poder, que se apropian de esos datos. Son datos apropiados, enajenados de todos nosotros, que están en algunas manos. Eh, Eso me parece algo como para recordar y tener siempre presente. Vos lo dijiste, pero solamente lo subrayo. Y me parece que las preguntas interesantes para hacernos acá son, ¿qué podemos hacer nosotros con la inteligencia artificial y qué hace la inteligencia artificial con nosotros? En ese sentido, hablamos un montón acerca de esto, pero básicamente captura nuestra atención, que es un bien preciado y limitado en nosotros, y la captura para que nos quedemos junto con la pantalla. Vos hablaste de la claustrofilia, que es un término que tomó César Azaki. eh, Nos hace individuos que tenemos la compulsión para ir a la pantalla porque nos ofrece un resarcimiento narcisista y de certezas que la vida no tiene, porque la vida sabemos que es incierta y que somos frágiles y que damos rodeos para procesar y para adquirir información y para procesar pensamientos y emociones. Entonces, eh, nos hace sujetos claustrofílicos, no me refiero solo a estar adentro de una habitación, sino a estar desconectados de los otros,
con todo lo que significa el robo de la posibilidad del contacto de cuerpos. Y sabemos que los cuerpos nos constituyen, no solo en la primera infancia, sino que durante toda la vida, el contacto con otros. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué hacen con qué hace con nosotros las plataformas de la inteligencia artificial? Que es una pregunta que me parece que la tenemos que incluir y transmitir como pregunta este, críticamente. Me parece que se trata de que podamos ser soberanos de nuestra vida interior, que es lo que las nuevas tecnologías nos sacan de alguna manera. Insisto, siempre al servicio de grandes intereses, corporaciones que tienen intereses mercantiles y políticos para captar nuestra atención. Em, ¿Qué más? Tomando esto que decías, Why Not Access, que contaste al principio, me acordé, acá a unas cuadras hay un negocio muy fino cuya gráfica en el vídeo dice, es un negocio de venta de ropa para gente joven y dice, hago lo que quiero cuando quiero, dice en la vidriera. Y otra cosa que pensé en cuanto a a la complacencia del chat GPT, una conocida me dice el otro día que le pregunta al chat GPT cuántos años le da y el chat GPT le dice que le da como 10 años menos. Bueno, eso es lo que la vida no nos da, ese resarcimiento narcisista permanente y esa velocidad e instantaneidad, pero, insisto, rescatar lo humano que es la vulnerabilidad, la fragilidad, y que pensar es pensar con todo eso, con la fragilidad, la sensación de finitud que nos da el cuerpo y que la inteligencia artificial no tiene. Bueno, gracias. Lo primero que me salió es ay, ay, ay. Porque, digamos, ¿por dónde entramos de todo lo que trajiste, lo que trajo Eleonora, ¿no? Creo que la inteligencia artificial es un elemento que, como dice Débora, es, toma muchísimo. Pero bueno, me quedé con lo de María, ¿no? Y en lo que plantea esta paciente, que obviamente bienvenido que esté en tratamiento y pueda poner en palabras esto, porque desde algún lugar lo que también uno ve en el consultorio es el tema de las identificaciones, cómo están funcionando, ¿no? Vos planteaste, Juan, este tema de lugar de los padres, abuelos, los linajes, y cómo entran a jugar otras figuras. Em, Ayer también una paciente mía, en vez de online, la atendí desde, es profesora, desde el colegio, porque en el colegio había un revuelo bárbaro, habían puesto en los baños, todos vayamos con armas y matemos a todos. Esto en vivo y en directo, o sea que le estaba atendiendo y le estaban llamando para todo esto. Y en este sentido estaba pensando, ¿qué es morir? ¿Cuál es la represión? ¿Qué está funcionando? ¿Cuáles son los mecanismos defensivos que están funcionando? Y lo importante de nuestra función. Creo que tampoco tenemos que endemoniar la inteligencia artificial. Me parece que es un elemento que puede funcionar para determinadas áreas, eh, para determinadas cuestiones. Eh, no creo que nos quite del todo la inteligencia, pero es cierto nuestra propia inteligencia. Creo que hay mucho que trabajar desde nuestros consultorios al respecto, no solo porque trabajemos con niños, adolescentes, también con adultos. Eh, es cierto que es adictivo, esto es adictivo, creo que lo comprobamos todos nosotros, lo que conversamos este año se hizo más adictivo, porque metieron ciertas cosas que nos hacen quedarnos, en vez de mirar el televisor, mirar la pantalla chiquitita, ¿no? Pero bueno, hay que encontrarle el buen uso y trabajar justamente en dónde está lo prohibido y dónde está lo permitido y cuál es el uso. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar y poder jugar, ¿no? Poder jugar y volver a jugar, no solo con niños, adolescentes, adultos y el humor. Vos lo pusiste en un momento, ¿qué pasa con el humor, no? Y te veía que estabas disfrutando también de la exposición. Y esto, bueno, es algo que nos impone, que
que transmite. Y me parece que es importante ponerlo en juego. Bueno, algo muy breve. Vos nos trajiste todas las eh, contras, todos los males que produce esta nueva tecnología. Y eh, obviamente es cierto. Y el ser humano tiene estos aspectos destructivos, que ya lo sabemos, y que con los cuales tratamos de tratar en nuestros consultorios. Por otra parte, ayer recibí em, algo que hizo mi hija, que se llama Raíces, y donde a través de la inteligencia artificial buscó las raíces, tanto de su papá como de su mamá, y fue realmente muy emocionante. Así que también esta cuestión de que qué uso se hace de la tecnología. Nada más. Me pareció muy impactante el trabajo. Cuando terminé de leerlo me sentí deprimida, ¿no? Pensando en mis nietos básicamente y en las personas bueno, con todo el tema de la violencia y todo. Pero una de las cosas que quería, que me dio cierto alivio fue que traes ese tema del uso que vos haces en el consultorio, en el sentido de que, bueno, podemos salir de los excesos y usar de alguna manera, sin dejar de criticar los excesos, usar de alguna manera todo lo que la tecnología nos ofrece. Una vez me consultaron por una chiquita fóbica que estaba aislada, y con esto quiero traer otro tema, que ella, cuando vinieron los padres me dijeron que ella vivía aislada y que no tenía ningún amigo. Cuando vino ella me dijo que tenía 5.000 amigos, no sé, un montón de amigos, y, y su aislamiento en el cuarto era relativo, según ella, porque se la pasaba hablando y jugando e intercambiando con un montón de compañeros, ¿no? De chicos que conocía y algunos que no. Lo mismo pienso cuando lo veo a mi nieto jugar en línea con otros chicos a cualquiera de los juegos, y pienso, ¿está solo o está con alguien? Que esto nos lleva al tema de la realidad, ¿no? La realidad virtual, la realidad real o la de los latidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado pensaba en el tema del lenguaje. Eh, este año habilitó mi hijo en el iPad una conexión con mi nieta que vive en Bariloche, que tiene 6 años, y todavía no escribe. Entonces todo lo que me manda son emojis. Entonces me manda todas líneas y líneas de emoji que tengo que tratar de interpretar, porque me pone desde corazones hasta perritos, hasta gatitos, y bueno, ella se comunica, perdón, ella se comunica así. Y yo pensé que por un lado a ella le da esa posibilidad de comunicación, pero también otros nietos más grandes que tengo, les pregunto algo y me ponen así. ¿Cómo te fue en el partido de hockey ayer? Entonces, yo digo, y van perdiendo como un poco el lenguaje, ¿no? Como la capacidad de expresar sobre todo cantidades de cosas que se sintetizan en un gesto, se sintetizan en un emoji, ¿no? Eso a mí me preocupa mucho en relación al lenguaje, sobre todo la expresión del afecto, ¿no? Como, bueno, corazoncitos, manitos, qué sé yo. Bueno, eso. Ayer te contesto, Cachito. Ayer justamente he escuchado en la radio que hay un estudio sobre qué cantidad de palabras utilizan los adolescentes, cuál es el vocabulario y cómo se ha reducido en general.
¿no? Y tiene que ver también con esto de los emojis de alguna manera son literales porque te traen, es una equivalencia. Yo creo que, claramente intenté decirlo, ¿no? Pero que hay un tipo que se llama, uno de los precursores de la inteligencia artificial que se llama Broadway, americano. Y él decía que la inteligencia artificial podría encaminar la humanidad así hacia lo que él llamaba una humanidad aumentada en el sentido de sus funcionalidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede esto ligar, supongamos, a la producción? O una humanidad mejorada, que sería en el sentido de la sensibilidad, la conexión con el mundo y con los otros, como que la inteligencia artificial podía cumplir ambos roles, depende cómo se utilice. Lo mismo digamos, por ejemplo, en el libro yo cuento la anécdota de una nenita que era una maniática de los jueguitos y entonces era como muy difícil entrarle porque ella llegaba y me plantaba ahí la computadora, qué sé yo, eh, y si no quería usar la mía, y entonces en un momento dado yo le, ella me hace, le digo que me haga un avatar en Roblox. Ella tenía uno y yo otro. Entonces, los dos avatars, el de ella y el mío, caminaban y tenían problemas, y ella tenía problemas en el mundo a Roblox. Entonces me consultaba a mí, que era el que estaba al lado, el avatar mío, y entonces ahí teníamos como un diálogo en el más allá, ¿no? Bueno, sí, eh, yo creo que hay un estudio de Gerardo, se llama, creo que se llama Sociedad Pantalla, un libro, donde él justamente plantea esto: ¿somos usuarios o somos marionetas? El punto es, hay Nochetti, hay un filósofo que dice, eh, el, el teléfono, dice, ¿qué es el teléfono? Dice, ¿con qué se lo puede comparar al celular? Entonces, si lo usamos dice, para cualquier cosa menos para hablar por teléfono, dice él, ¿no? Entonces dice él, y dice, yo lo comparo con el rosario que tenía mi tía, ¿no? Dice, servía para aprobar exámenes y conseguir novio, ¿no? Entonces, ahí además aparece veladamente la dimensión religiosa. Digamos, hay una religión de los datos. O sea, así como hay una religión en la música. O sea, como dice Lacan, Dios es inconsciente. Aunque seamos todos ateos, tenemos dioses por todos lados. La música genera, fíjense, digamos, los festival, digamos, es como una especie de cosa, termina siendo como algo místico, ¿no? Pongámoslo, digamos, ¿cómo se llaman? Los del aire acondicionado, los del pelado, que hacen unos recitales tremendos. Ahí se me fue el nombre. Eso necesito inteligencia artificial. ¿Qué? No, 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 no. No. Los fundamentalistas del aire acondicionado. El indio, el indio. El indio es un gurú, es un genio. Claro, la misa. Sí, tal cual, así se llama. Entonces, necesitamos eso. Todos necesitamos de esas religiones de alguna manera. Entonces, me parece que hay que ver qué lleva, qué entrañan, qué suponen, qué viene metido ahí de frente y de contrabando, ¿no? Un poco lo que decía Débora, hay una cantidad de información que es manipulada por muy poca gente, pero que es un patrimonio humano, ¿no? Que está volcado en el dataísmo y en la inteligencia artificial. Eh, una, con lo que vos decías, el dataísmo es como la religión de la época. Entonces decían, si contamos con suficientes datos, dice, los números hablan por sí mismos, no hace falta ni la psicología, ni la antropología, basta con los datos. Eh, y yo siempre cuento una anécdota de un amigo que va a buscar a su hija y a una amiga a la salida de un boliche. Las nenas tenían 13 años, una matiné. Entonces él la ve salir a su hija, que no la había visto ir, no la reconoce, pues la piba está toda luqueada, pintada como una puerta, digamos, no sé, hasta que la ve, bueno, y viene la amiga, entonces dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, dice,
¿cómo te fue? Más o menos, pa. Dice. ¿Por qué? Dice, no, dice, me chapé solo a dos. Ah, le dice. Entonces le dice, ¿y a vos, a la amiga? Dice, no, no, a mí me fue mejor. Dice, sí, 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 me chapé a cuatro. Ah, dice, ¿y quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué sé? Ay, dice, no preguntes boludeces, papá. ¿No? Bueno, entonces ahí lo que digo es, dato mata relato. O sea, dos es más o menos. Ya está. Cuatro, bastante bien. Terminado el relato. No hay matices, no hay nada. Hay eso, hay números, hay datos. ¿No? Creo que eso es lo que termina como arrasando, como yo decía, de donde el ello era, qué es lo que debe advenir, y debe advenir sensibilidad, digamos, riqueza lingüística, fantasía, imaginación, una cantidad de cosas que si no se ven como aplastadas o como muy formateadas, muy formateadas. Eh, Fíjate que había un montón de cosas que dijeron ustedes, no está preparado para tanto. Eh, mm, bueno, por ahí puedo parar ahí. No, y las acciones políticas y las regulaciones sí, eh, porque empieza a haber. El asunto es siempre, como dice un amigo mío, las leyes van detrás de la realidad, o sea, como una especie de perrito de sulky que va como de atrás. Entonces, los bordes, por ejemplo, el celular en el aula, ahora prácticamente se ha hecho como conciencia común de que en las aulas no. No en todos, ¿eh? No en todos, supongo, depende de la dirección, del colegio. Pero porque el celular no es un aporte en el aula, es una interferencia en el lazo, y salvo que efectivamente el profe diga, bueno, vamos a usarlo para esto, entonces traigan todos los celulares, en vez de saquen los cuadernos, ya saquen los celulares y vamos a hacer tal investigación, vamos a hacer una investigación histórica. Claro, sí, sí. Bueno, y esto es prueba y error. Por otro lado, en lo micro, los chicos vienen criados por esto. Entonces, vienen en banda. 8 años, siempre me dice, 12 años. ¿A vos te parece? Dice, a mí me gusta Pepita. Pane. Entonces, viene Pepita, se acerca a mí y yo quiero darle un beso, pero Pepita ve que de mi bolsillo sale un Samsung. Un Samsung. Entonces Pepita se va, porque no era un iPhone. ¿No? Entonces, las batallas familiares sobre qué teléfono, cuándo, cómo, ¿no? Son brutales, porque la presión es brutal. ¿Eh? Claro, por supuesto, sí, 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 sí. Y bueno, una cosa es decir, bueno, ahí hace falta lo que se ha logrado en algunos lugares, que es que los padres también se pongan en banda. Que es decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en que los chicos de este grado no usan celulares, ¿no? Y a la tarde tal cosa, y digamos, fuera, hagamos esto y promovamos cosas, pero eh, hace falta disposición para eso, hace falta tiempo, hace falta ganas de involucrarse. En este momento, la, la gente que está sobre el nivel de flotación raramente tiene un solo laburo. O sea, entonces, el tiempo escasea. Entonces, bueno, ahí se genera toda una problemática. Bueno, tomá, digamos, eh, una nieta tiene 8 años y usa así, chiquito, el teléfono un ratito, qué sé yo, muy poquito y para algunas cositas. Pero
ella me cuenta que alguna compañera tiene celular ya y qué sé yo, y entonces están los padres tratando de pegarle en la cabeza a los padres que le compran el celular antes de tiempo. Pero esos padres que, en fin, se dan todas estas discusiones sobre como recién decías, lo bueno que puede aportar, en ese sentido lo de la humanidad mejorada, y lo complicado que sería solamente un tema de funcionalidad y de un lazo social que no termina de ser un lazo social. Esta chica se comunicaba, totalmente. Yo tengo 5 de estos, así, que quedaron encerrados en la pandemia, de los cuales yo diría que salieron 2 y 3 todavía no salen. 3 todavía no salen. Por supuesto, hay que pensar en lo que venía antes, ¿no? Pero muy difícil, quedan atrapados ahí, ¿no? Y para sacarlos a los que salieron a una especie de remolcador de transatlántico hizo falta. Sí. Bueno, María, después Luisa. Bueno, muchas gracias, Juan. Traes un tema muy importante y muchas gracias, Eleonora. En algún momento escuchará el comentario. Algunas ideas sueltas, ¿no? La nieta de una amiga, 2 años, mi amiga le iba a buscar a la casa, sobre todo para aliviar a la mamá que acaba de tener un bebé, y la chiquita lloraba en el auto, y entonces ella me dice, inmediatamente le di el celular y se calmó. La madre me mata, ¿no? Si se entera. Pero el efecto que tiene, ¿no? En los niños, en donde parecería que, bueno, encuentran ya desde el inicio, como vos decís, ¿no? Algo que los alivia en algo que no sé, como una experiencia nueva. Otra cosa, una colega de México que escuché contar que usa Alexa en el consultorio. Este, y bueno, le preguntábamos cómo hacía, porque si a mí me dan una Alexa, no tengo idea cómo se usa y digamos el para qué, ¿no? Pero bueno, ella contaba que los chicos entraban, la saludaban y le pedían cosas. Después Alexa fue quedando como, ¿no? A un costado. Claro, era como, y bueno, me parece que Leonora trajo el tema de las raíces heredadas, me pareció escuchar, y Lía lo toma con su familia. Y me hizo acordar a una paciente que trabaja en una forma de arte muy especial, haciendo experiencias en la naturaleza, y contó hace poco que fue a explorar los manglares, que son como árboles que tienen raíces que caen sobre el agua y arman como un sector de guardería que protege de los depredadores. Ahí van a dejar las especies, sus crías, porque digamos es una zona reservada. Y pensaba cómo funcionar, ¿no? Nosotros los humanos, cómo em, esta protección de que, cómo proteger lo que viene, cómo protegernos, de qué manera intervenir adecuadamente, ayudando, qué es lo que, bueno, no saben elegir los jóvenes, no saben, como decían, lo que está prohibido, lo que está permitido, qué les gusta, qué es lo que no quieren. Hay un límite que se fue como perdiendo. Y bueno, hasta acá. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Estamos con las anécdotas de los nietos. Yo tengo 5 nietos de 9 a 19 años. Y los 5 lo llaman a mi marido, o sea, al abuelo, Google, porque le preguntan cosas y entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Lo que yo sé, y entonces te empiezo a contar la Revolución Francesa, lo que de geografía, de esto, lo que yo sé. Entonces lo llaman Google, ¿no? Y el otro día estamos con mi nieta menor, los 3, mi marido, ella y yo, y estaba todo el tema de las olas gigantes, Entonces ella empieza a preguntar, ciclogénica, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué? ¿Y si puede pasar acá? Entonces yo miraba en el teléfono. Mi marido le explicaba,
porque la ciclogénesis, porque aquí, porque allá. Y ella de repente dice, ah, no, dice, es más inteligente que el teléfono, es inteligente de verdad. Pero digo, como que también esta, y lo que no sabe, por supuesto que lo tiene que ir a buscar mi marido, no es que sabe todo, pero para la mirada de ellos, esta diferenciación entre inteligencia de verdad y no, me hace pensar en lo que Lucas decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Que no sé. Una sería cambiarle el nombre. No tendría que ser inteligencia artificial. Y me parece que si a las cosas las nombramos de otra manera, sería un gran aporte. Porque yo me reí cuando Vivi hizo la primera intervención, así dice, ay, 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 inteligencia artificial, ay, 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 ¿no? Así como, y claro, hoy, hoy, hoy. Bueno, pero si le cambiamos el nombre, ya sería un gran logro. Parece que es una contribución. Por eso digo, pero como hablamos es como vivimos. Bueno, no sé, se me iban ocurriendo distintas cosas y una cosa me venía una idea nueva y otra idea nueva, así que lo primero que el trabajo me pareció muy rico, te agradezco, Juan, porque bueno, te tomaste todo ese trabajo de ir hilvanando, ¿no? Haciendo una trama significativa. Yo no atiendo, especialmente he atendido adolescentes, pero en general adultos. Y por un lado, bueno, el consultorio es un lugar donde el celular está apagado. Creo que debe ser casi uno de los únicos lugares, bueno, el cine o algunos otros lugares, digamos, pero en general es un espacio particular donde no hay interferencias, ¿no? Y los pacientes a veces lo valoran. Y pensaba cuando escuchaba todo lo que fuiste contando y mostrando también esto que decían ay, 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 o la angustia, ¿no? De la desesperación o la desesperanza, digamos, de esto que dice este autor que no conozco. Bueno, yo les anticipé la catástrofe, ¿no? Y entonces, bueno, la invasión del desaliento. Y al mismo tiempo, paradójicamente, la sensación de alivio cuando te escuchamos decir todo esto, en el sentido de que, bueno, digamos, si hay una verdad o cosas que es importante saber, bueno, que podamos compartirlas, que nos las puedas mostrar, que las podamos juntar, y la cantidad de citas de películas, escritores, gente pensando y trabajando, ¿no? Y ese profesor que verdaderamente también comunica y pensaba, ¿no? Si a veces los psicoanalistas, digamos, nos quedamos muy en el consultorio, a veces se decía que la prevención no era posible, y me pensaba cuál sería la jurisdicción en ese sentido, ¿no? Con toda esta data, qué pasaría en los secundarios realmente con habilitar, supongo que habrá, no sé, los que trabajan con adolescentes sabrán, pero digamos, ¿no? Y después me acordé, bueno, dos cosas, pero me acordé un chiste me refugié en Mafalda cuando vos dijiste, bueno, y el humor, bien, gracias, ¿no? Y pensé, me acordé de un chiste de Mafalda donde van en el Citroën, ¿no? Los cuatro, la mamá, el papá y Mafalda y su hermanito, ¿no? Y los pasan al lado así, autos de último modelo, Rolls Royce, Mercedes-Benz, ¿no? Y Mafalda va mirando, ¿no? Y pone cara así un poco mustia, ¿no? Como cuando uno saca el Samsung y no tiene el último iPhone, ¿no? Y entonces le dice, papá, ¿por qué tenemos este auto? Y el papá le contesta, porque es en el único auto donde todavía lo más importante son los que vamos adentro. Eh, Respecto al tema del abuelato, me causa gracia porque el abuelo Google debería dar clases a los otros abuelos, debería dar clases allí a quien le pone el celular a la bebé. Porque hay una película que se llama Stano Tutti Bene. En esa película, Marcello Mastroianni es convocado por su hija para ir a cuidar a su nieta, porque ella quiere salir. Entonces le dice, bla, 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 dice, mira, mira, dice,
cualquier cosa está el televisor. Yo te la voy a dejar viendo la tele y ella va a estar bien. Ok, entonces Marcelo la pone a mirar la televisión y la cámara enfoca la imagen de la nena así riéndose y qué sé yo. De repente se escucha un puff y el televisor capota. Entonces la bebé empieza como a llorar. Al rato la cámara vuelve a mostrar la imagen de la nena sonriente y mirando así. La cámara se aleja y Marcelo la había puesto frente al lavarropas. Había prendido el lavarropa y la nena miraba el lavarropa. Entonces yo digo, ¿el problema es el lavarropa? No, el problema es el tiempo. El problema es el tiempo que Marcelo no le podía donar a su hija y tomarse el tiempo para ver cómo hacía su nieta para relacionarse y calmarla y hacer algo con ella, que no sea enchufarle algo del orden de lo tecnológico más arcaico o más moderno, ¿no? Creo que la cuestión es el tiempo. Yo creo que nuestro problema es el tiempo, ¿sí? Como dice Kovadlov, el tiempo es algo que siempre nos falta, porque somos mortales. Entonces siempre nos falta tiempo. Pero en hoy nos falta cada vez más tiempo, porque queremos hacer cada vez más cosas y estamos atentos o capturados cada vez por más cosas. Entonces, bueno, ahí hay algo que tratar de ver. Y el tiempo que se toma el abuelo Google para leer los temas sobre los cuales, yo no digo que el tipo prepare los almuerzos, pero el tipo debe saber, bueno, a ver, hoy pasó lo de las olas y esto, bueno, se machetea y después va al almuerzo. Sí, bueno, hablando de eso, hablando del machete, eh, les cuento otra anécdota. Hay un profesor de historia. Digo, para pensar cómo podemos pensar las cosas de otra manera, eh, incluyendo lo tecnológico. Toma examen y hay un tipo, un pibe en la última fila que se está copiando a mansalva, ¿no? Entonces va caminando, hace así y le saca el machete que tenía debajo del asiento. Entonces el pibe dice, bueno, estoy frito, qué sé yo. Y el profesor agarra, lo mira al machete y dice, no, 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 dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Esta prueba la vamos a suspender. Y yo la voy a tomar, ponele, de mañana, pasado mañana, no sé los datos exactos. Pero, dice, ustedes van a tener un trabajo y yo les voy a poner 2 notas en la prueba. Una nota va a ser la de la prueba y otra la del machete, que cada uno de ustedes me tiene que entregar mañana. Le voy a poner una nota a la prueba y una nota al machete. Porque el machete hay que saber hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos que poder pensar como por otros lados las cosas, ¿no? Pero yo creo que hay una variable clave. El otro día, yo tengo en Instagram, saco algunas cosas. Eh, la que me inauguró la serie iba caminando para el consultorio, iba un nene en bicicleta, una bicicletita. Iba el papá al lado caminando, le suena el celular, o está brindando algo en el celular, qué sé yo, así. Y el pibe se le encaja la bicicleta, ¿no? En una baldosa, qué sé yo. Y se pone a llorar. Y el viejo sigue mirando el teléfono. O sea, al rato se da cuenta de que el pibe. Entonces yo la nota esa le puse, no podemos clavar el visto. Digamos, para, ¿qué es más importante? La savia, ¿dónde está la savia? ¿Del lado de la pantalla? ¿O tener que ayudar a tu nieto, tu hijo, tu sobrino que se encajó con la bicicleta y pobre no sabe cómo hacer? Bueno, y del otro lado creo que ese es otro tema, que es el de los roles adultos y lo que yo llamo la pendejocracia, que es cómo sea de esto que el padre le dice yo no tengo todas las respuestas y el pibe le da el teléfono, están acá. Bueno, ahí hay algo muy importante porque hay digamos, como se usaba en la época políticamente, un esmerilado feroz de los adultos, autoproducido y fomentado, ¿no? En los libros de marketing dicen que los padres no tienen que interferir, que la cultura del consumo, que se corran, que dejen que los chicos sean criados por el marketing. O sea, fuera de aquí, ¿no?
Entonces, hay toda bueno, una pérdida. Lo mismo los maestros, digamos. El maestro ya no es el pasaporte a una vida mejor, digamos. Entonces, todo eso los pibes lo ven y lo viven y lo actúan, ¿no? Ese es otro tema que no es tecnológico, pero que la tecnología también juega su papel ahí. Perdón, había más preguntas. Maridel, Lía y después yo. Ahí, ahí. Se ¿Te tengo mal mi escuchan? reloj. Lo Maridel. digo Bueno, terminamos rápido. acá. Yo hace alrededor de 40 años que me dedico a orientación vocacional y he ido cambiando, obviamente, los procesos, las modalidades, los señalamientos. Pero los otros días estoy trabajando con un chico de una escuela muy prestigiosa acá que alcanzó a concretar una elección fundamentándola sobre la carrera que quiere seguir y por qué. Llega a la sesión siguiente y dice, Maridel, me tenés que ayudar, ¿eh? Mis viejos preguntaron a la inteligencia artificial qué carreras no van a existir más ni cuáles son las que realmente tienen que ser dejadas de lado. Y está la que yo elegí. Y no me animé a decirles, como los vas a ver la semana que viene, tenés que convencerlos por qué yo quiero estudiar esto y cómo hago con que la inteligencia artificial dice que esa carrera no tiene futuro. La verdad que le digo, mira, lo que me dejas pensando toda esta semana es cómo voy a poder contarles a ellos cómo llegamos a la elección que has hecho. A ver si eso les mueve, cómo eligieron ellos sus propias carreras y demás. Pero no sé si tengo más argumentos, pero lo que más me preocupa es que yo no sé si voy a estar, pero la inteligencia artificial tampoco va a demostrar si no se equivocó al momento dentro de 6 años cuando vos termines tu carrera. Entonces, se quedó pensando, yo estoy temblando que llegan los padres esta semana, porque primero voy a tener que desmontar esta evidencia, pero ahora consultan así. Es decir, todos saben qué carreras ya no funcionan más. Yo le di un pequeño ejemplo entre el profesor de educación física y el del personal training. Y que en la última guía del estudiante que se publicó en papel y demás del 2014, decía que la educación física no tenía futuro. Y resulta que ahora los personal trainers no tienen horarios libres. Entonces lo hicimos con eso y le quedó un poco más claro. Bueno, vamos a tener que dejar acá. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Seguiremos hablando de otros temas. Te volvemos a llamar.